En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos hoy en el 9º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al estudio del tema que tiene como título Efectos del sacramento de la confesión. Número 1468 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Este es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana y nos va a entregar 6 efectos que tiene el sacramento de la reconciliación. Primer efecto, dice: reconciliación con Dios. Este sacramento nos une con Dios, restablece nuestra amistad con Dios, esa amistad que ha sido rota, debilitada, según sean los pecados. Mortal, rota; venial, debilitada. Y es muy importante entender, queridos amigos, el efecto que causa en nuestra vida el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque al entender esto, vamos a entender en qué consistía el pecado. Porque cuando uno no entiende el pecado como la transgresión de la ley o de una norma que se queda, entonces uno no entiende nada. Si yo no entiendo el pecado, yo no entiendo la reconciliación. El pecado no es solamente transgredir una norma, no es solamente un no cumplir una serie de preceptos. El pecado es despreciar el amor de Dios. El pecado consiste en que el amor de Dios no es amado, que el hombre no responde al amor con amor. En eso consiste el pecado. Cuando nosotros tenemos una visión solamente exteriorista del pecado y creemos que el pecado no es más que una transgresión a una norma que ha existido, que la iglesia la puso, que Dios la puso, entonces nos quedamos demasiado cortos en entender. Porque el pecado es la no respuesta al amor de Dios que está enamorado de mí. Ese es el pecado. Que yo le digo no a aquel que me ama. Es un no dejarme amar, no dejarme querer. Y ese es un gran problema que tenemos los hombres. En eso radica. Y por eso el primer efecto es reconciliarnos, volvernos a dejarnos amar. Segundo efecto, la paz y la tranquilidad interior. Y esto, queridos amigos, es algo que absolutamente nada ni nadie nos puede dar.
Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. Por eso nadie la puede dar así. Los que han tenido la experiencia de recibir el sacramento de la confesión en momentos donde han estado muy alejados del Señor, han experimentado esta paz que solo ahí la han experimentado. Esa paz no tiene ningún precio. Acuérdese cada uno en su vida. Yo recuerdo en una de las peregrinaciones que el Señor me ha dado la gracia de llevar, me recuerdo de una peregrina que tenía muchos años, quizás 30 años sin confesarse. Y me acuerdo que estábamos en una catedral, en una basílica en Roma. Y yo estaba explicando ahí una cosa y la otra, y de repente veo que esta peregrina se sale un poquito del grupo y se mete a un confesionario, cualquier confesionario normal de estos que están en las basílicas con algún sacerdote ofreciendo el sacramento. Y yo seguía explicando, pero iba mirando ese confesionario. Y después de un rato, un buen rato tal vez, salió esta mujer en llanto de ese confesionario. Vi cómo se arrodilló enfrente del altar principal mientras yo seguía explicando todo ese tour. Y ya en la noche le pregunté que qué había sucedido y me dice, el Señor me tocó. Al día de hoy, después de tantos años que conozco a esta maravillosa persona, desde ese día su vida cambió totalmente. Bastó una confesión para cambiar el resto del mundo, para cambiar el resto de su estilo de vida empecatado que llevaba por 30 años, alejada, intentando, queriendo y mintiéndose de que era feliz. Y en una confesión experimentó la paz que su corazón necesitaba y no le costó un solo centavo. Es un sellar en el corazón del hombre, en lo más profundo de él, una amistad que me da paz interior. Que aunque hayan problemas afuera, claro que sí, siempre estará ahí la debilidad, estará la muerte, estará la enfermedad persiguiéndonos, estarán nuestros problemas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, yo qué sé. Siempre estarán ahí en nuestros trabajos, pero nada de eso es capaz de robarle la paz interior. El hombre ha sido creado por Dios para vivir en comunión con Él, a imagen de la Santísima Trinidad. Dios, que es comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en esa perfecta comunión, y el hombre ha sido creado para vivir en comunión consigo mismo, en comunión con los demás, en comunión con Dios. Porque es que resulta, queridos amigos, que el que no está en paz consigo mismo está en guerra siempre con los demás. Cuando uno no está en paz con uno mismo, con su propia conciencia, uno le hace pagar a los demás el tormento que llevo por dentro. Y esto pasa todos los días, especialmente en nuestras familias. Todo el mundo paga el plato roto del tormento que tú llevas por dentro y que no has querido sanar. Pero y también resulta que el que no está en paz con los demás siempre está en guerra con Dios. Cuando no está en paz con los demás, lo que se hace es proyectarse en Dios y entonces le echamos a Dios la culpa de todos los problemas que tenemos en nuestra vida, de los problemas que tenemos con los demás. Así entendemos que cuando nos confesamos en el sacramento de la confesión, se recibe una paz y una tranquilidad de la conciencia que no se encuentra en ninguna parte, y además el Señor me consuela, un consuelo que nadie más me puede dar.
Y si alguno de los radioescuchas no me cree, le invito a que lo compruebe por sí mismo. Decía Santa Teresa de Jesús, solamente Dios puede entrar en el castillo interior y darnos la paz y restablecernos la paz. Y solamente el pecado nos puede quitar esa paz. Si le abrimos la puerta para que entre, al final, solo Dios nos puede restablecer la paz. Es esta imagen la que nos presenta el Evangelio de San Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo, la paz con vosotros. Es verdad que el Señor participamos también en ese don de la paz. Le abrimos la puerta bajo el influjo de su gracia. También es un don el que podamos abrirle la puerta para que Él entre. No es posible abrirte al perdón sin la gracia de Dios. Y por eso se la pedimos constantemente todos los días. Es la propia gracia la que nos mueve a nuestra conversión. Es la propia gracia la que nos mueve al arrepentimiento. Es la propia gracia la que nos mueve a estar dóciles al influjo del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos lleve a ese momento de reconciliación, de recobrar la amistad, de lograr en nuestra vida la paz. Y Jesús entra y se pone en medio. Así entró en medio de los discípulos y se puso en la mitad y les dio la paz. Así entra en mi alma por el sacramento de la penitencia y me dice paz. Mateo 8, 23, 27. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Díceles, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Así es el sacramento de la confesión. Cristo tiene la autoridad para regalarme la paz y la calma. ¿Qué cosa más bonita para todos aquellos que estén en esa vida tan estresada, en esa vida tan acelerada, en esa vida tan mortificada, cargando esos pesos tan terribles por tantos años que ya tienen nuestras espaldas encorvadas? Paz y calma. Y eso nos lo va a regalar Jesús en una buena confesión. No son solamente unos efectos psicológicos los que recibimos de quedarnos como tranquilos. No, no, no. Paz y calma. Nosotros buscamos en el sacramento de la confesión realmente, en primer lugar, que Cristo logre hacer lo que quiere hacer, encontrarnos. Por eso se logra la paz con Dios. Y una vez que logre la paz con Dios, soy capaz de entrar en paz con mis hermanos. Esto es muy hermoso, queridos amigos,
Es que puede ocurrir que en una persona que esté en sequedad espiritual se puede ir a confesar bien, pero puede ser que no sienta ninguna consolación que a lo mejor en otros momentos de su vida había sentido, y no por eso significa que Dios no le haya perdonado ni que no le haya regalado la paz. O también puede pasar en la oración. Estamos ahí quizás frente al sagrario orando. Nosotros sabemos que Jesús está ahí presente, pero a lo mejor no lo estoy sintiendo. Y eso no significa que esté rezando mal. En definitiva, una confesión, ¿eh? No está bien hecha o mal hecha por lo que sintamos, por lo que podamos percibir, sino por su efecto más profundo, que es darle en mi interior al alma la paz, la calma. No podemos nosotros medir el influjo de la gracia simplemente por los sentimientos o las sensaciones sensibles de ese momento, por lo que podemos percibir simplemente. El Señor hace su obra. Pero muchas veces, una de las cosas más hermosas que los señores sacerdotes, ellos experimentan en ver en las almas la alegría, en ver en las almas el cambio del rostro, incluso en algunas de ellas ver en sus rostros las lágrimas que produce la alegría de sentirse perdonado. No está llorando por sus pecados, está llorando por la alegría de sentirse perdonado, de experimentar ser perdonado, o, si no siente nada, por la alegría de saber que el Señor hará su obra, aunque no sienta nada. Es un acto de fe. Y sabemos por la fe que el sacramento de la reconciliación produce esa verdadera restauración espiritual, esa verdadera restauración de mi dignidad como ser humano, que me regresa ese ser hijo de Dios, que es la dignidad más grande que poseo. Y cuando me regresa esa dignidad, fíjense lo que sucede, Lucas 15:32, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este es el encuentro del perdón con Dios, que me restituye mi dignidad, me hace ser alguien. En esa parábola del hijo pródigo, es donde se subraya más que en ninguna otra este hecho de la dignidad que vuelve a tener el Hijo. Y por eso hay que hacer fiesta. Pero uno muchas veces lo que piensa es en el cálculo humano, ¿no? La condición de hijo que tuve es irrecuperable, pero igual podría dejar de vivir tan miserablemente. Regresaré a la casa y le diré, Padre, trátame como a uno de tus trabajadores, ¿no? Lucas 15, 19, 24. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Puro cálculo personal, cálculo humano. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero la sorpresa que tiene el hijo pródigo es ver cómo el padre le restituye su dignidad totalmente. El padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado.
y comenzaron la fiesta. Dice el catecismo, el sacramento de la confesión es una resurrección. Esa es la sorpresa del hijo pródigo, que ha sido plenamente aceptado en la condición de hijo sin restarle absolutamente nada, sin echarle en cara que por qué se fue, sin echarle en cara por qué se gastó la mitad de la herencia que le fue entregada, sin echarle en cara que se metió con uno y con otro. Nada. Le fue restituida su dignidad totalmente, y es lo que Dios hace con nosotros en cada confesión. Y lo lógico, queridos amigos, que sucede de esto es que celebremos una fiesta. Es la fiesta del perdón, la fiesta de la resurrección. He conocido personas que después de que han celebrado el sacramento de la confesión, han hecho una fiesta. Han hecho una comida para celebrarlo. A lo mejor nadie de los que está ahí se da cuenta qué es lo que pasa, pero esa persona tiene su corazón en paz, en calma y solo irradia felicidad y hace una fiesta. Pero muchas veces por temores, por respetos humanos o porque estamos demasiado centrados en los que nos cuesta manifestar nuestros pecados en la confesión, hay cosas que se meten en el camino y están entorpeciendo una y otra vez que yo pueda llegar a esa reconciliación. Por lo tanto, queridos amigos, que nada nos distraiga de la invitación que tenemos cada uno de nosotros a la fiesta del perdón, a la resurrección espiritual, a la confesión. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1469 que dice, este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. Qué número tan hermoso este del catecismo, queridos amigos, nos regala el tercer efecto, nos reintegra en la comunión eclesial. Y esto tiene un efecto no solamente para mí, el beneficio es también para los demás, para el resto de la iglesia. Cuando uno peca, todos sufren. Primera de Corintios 12, 26, 27. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Qué cosa más bella. Comunión. También la iglesia ha sufrido por nuestra ausencia. No nos da igual que muchos de nuestros hermanos estén alejados. Tampoco nos da igual que muchos de nuestros hermanos estén cerca de Dios. Nos da tristeza de los alejados y nos da alegría de los cercanos. Dios quiere a todos. Y por eso nuestro esfuerzo pastoral y por eso nuestro esfuerzo catequético y por eso nuestro esfuerzo en la predicación. Para que los que estén cerca cada vez estén más cerca y los que estén alejados puedan regresar en algún momento. Y uno siempre tiene que alegrarse de que su hermano ha vuelto. Cuando alguien se entrega a Dios, tiene consecuencias en los demás. Y cuando alguien se cierra a Dios, tiene unas consecuencias también en los demás. Porque
Todos estamos en el mismo barco. También los que están en el cielo, también las almas del purgatorio, son nuestros hermanos que desde el cielo interceden por nosotros para que los que estamos en la tierra lleguemos a reconciliarnos con Dios. Los santos en el cielo son los que interceden para que este corazón tan duro y tan alejado se mueva hacia la gracia. También los que están en el purgatorio. El pecado se esfuerza por alejarnos y toda la iglesia unida en su oración, los del cielo, los del purgatorio y los buenos en la tierra, están trabajando día y noche para que los que estamos alejados regresemos al redil. A eso la teología le llama los vasos comunicantes. Esas almas triunfantes de nuestros hermanos que están en el cielo interceden por nosotros, por nuestra reconciliación, porque volvamos a la comunión. Lucas 15:17. Mayor alegría hay en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Es decir, que los santos en el cielo tienen fiesta, la fiesta de la conversión de uno. Vaya que si vale la pena la comunión de los santos que vivimos los católicos. Fiesta en el cielo por mi conversión. Pero sería muy triste que hubiera una fiesta en el cielo por la conversión y no hubiera esa misma fiesta aquí en la tierra. Por eso, los que estamos aquí, que compartimos de la conversión de nuestros hermanos, debemos hacer con ellos y acompañarles en su fiesta. En la parábola del hijo pródigo, hay una fiesta en el corazón del padre, pero no hay una fiesta en el corazón del hijo mayor, y es supremamente gráfica. Que no seamos nosotros el hijo mayor, que seamos el padre. Y termina este número, 1469, con un precioso texto de San Juan Pablo II hablando de la reconciliación y dice: pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos, agradecidos por su conversión, porque fueron agredidos y lesionados por él de algún modo, y se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. Cuarto efecto, nos reconciliamos con la creación. Uno de los signos de que el hombre no está en paz ni consigo mismo ni con Dios suele manifestarse en la agresión que tenemos en contra de la creación. Qué hermosa consecuencia es esta de la reconciliación. Reconciliarnos con la creación. Uno vive y se relaciona con la naturaleza de otra manera. La persona que ha sido perdonada en el sacramento de la reconciliación, que ha experimentado la paz y la calma, no mata a sus bebés, no hiere la naturaleza, no mata a sus abuelos, no mata a sus papás, no mata a nadie, no destroza a nadie, no se daña su cuerpo, no expresa su rabia en contra de sí mismo, suicidándose. Uno vive y se relaciona con la naturaleza de otra manera.
Cuando alguien está amargado por su propio pecado, comienza el día diciendo: qué pereza este día, maldito día, cuando llueve porque llueve, cuando hace sol porque hace sol, no importa. Pero el que está reconciliado no, ve la naturaleza de otra manera. Y ahí llegan los efectos de la reconciliación, que vemos todo diferente, que uno es capaz de ver todo lo que le rodea, ver en ello la presencia de Dios. Y por eso nos lo enseña así Francisco de Asís, llamando a la creación hermana agua, hermano sol, hermano fuego, hermano perro. Aprender a ver la creación. Por último, número 1470. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de la vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Quinto efecto, el juicio misericordioso de Dios. Es un juicio misericordioso que estamos anticipando en cierta manera. Esto es hermosísimo. Cuando el hombre se esconde de Dios, es un signo de que el hombre no va por un buen camino. Porque se está escondiendo del tribunal de la misericordia, que es el sacramento de la penitencia. Pero quien recurre al sacramento de la penitencia es un signo clarísimo de que no se esconde de Dios, de que quiere poner luz en su vida. Y la única manera de poner luz en mi vida es poner a Dios. San Agustín decía: acúsate ante Dios y Dios te excusará. Pero si tú te excusas ante Dios, Él te acusará. Este juicio de misericordia que Dios nos ofrece en el sacramento de la confesión nos está preparando para disponernos de otra manera al juicio de misericordia que será el juicio final. Cuando uno se excusa, se oculta. Uno se está ocultando es de uno mismo. Y por eso empezamos nuestra confesión diciendo: yo pecador. Ante ese tribunal de misericordia, me considero pecador y recurro a la misericordia, y la misericordia me es dada a cantidades, toda para mí. Sexto y último efecto, pasar de la muerte a la vida. Y concluimos con un texto precioso de Juan 5:24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.